Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy, en Turno AM. Congreso Político del Frente Amplio. Para poder entender, está con nosotros Andrés Cublé, secretario general del FA. ¿Cómo te va, Andrés? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Es Andrés Cublé o Cuble, en verdad. Cuble. O sea, no tiene tilde, pero ahí acentuado en la U. Bueno, Andrés, imagínate que hay un extraterrestre que llega a la Tierra y quiere saber de qué se trata el Frente Amplio. Que puede ser un joven que quiere militar también. Claro. Un joven extraterrestre también lo podemos instalar. Pero ¿cuál es la base ideológica y qué es lo que busca el Frente Amplio para partir? Nosotros, bueno, en nuestra definición de principios se enlistan una serie de principios que vienen del proceso de fusión. O sea, yo le partiría contando de dónde nace el Frente Amplio, un poco la historia, que no es solo la historia de los partidos, sino previa de las movilizaciones, del mundo estudiantil, que convoca a un mundo más desencantado de centro-izquierda a izquierda con los partidos que en ese minuto los representaban, y que busca canalizar esas demandas y ese malestar en la institucionalidad política. Y ahí bajo una serie de principios. Somos un partido de izquierda, que nos definimos democráticos, nos definimos como un partido socialista, un partido feminista, un partido que defiende la probidad y transparencia en la gestión pública, bueno, y en todo tipo de gestión, pero particularmente en la gestión pública, y que buscamos desde esos principios transformar las estructuras políticas y sociales para tener mayor igualdad, mayor justicia, para que en la vida en común todos valgamos lo mismo. Hace un tiempo, cuando se presentaba el partido en las franjas políticas, decían Frente Amplio, el partido del presidente Boric. Después del Congreso, ¿qué es el partido? Para presentación pública. Bueno, para presentación pública siempre las figuras, los rostros ayudan. Sí, porque claro, gente... era una estrategia, pero ahora en esta nueva etapa. Justamente el Congreso busca profundizar esa definición. Para explicar brevemente lo que vamos a hacer, cualquier militante que quiera participar del Congreso se va a inscribir en un formulario que ayer lanzamos, y con ello vamos a armar unidades congresales de 10 a 20 personas que se definen aleatoriamente, donde vamos a discutir justamente, por una parte, los principios ideológicos. No tanto, yo creo, para cambiarlos, para decir, oye, ahora ya no somos socialistas, ahora ya no somos democráticos. No creo que eso vaya a pasar, por lo que uno ve en la discusión del partido, pero sí para profundizarlo, sí para ver qué significa cada uno de esos conceptos en el mundo y en la sociedad de hoy. Y también una parte estratégica, que quiere decir cómo esos principios se llevan adelante en el Chile actual, cómo nos coordinamos, cuáles son las acciones prioritarias, quiénes son los aliados prioritarios, para empujar estas ideas. Entonces yo creo que del Congreso va a salir una reflexión, una definición que permita caracterizar mejor al Frente Amplio, pero yo creo que el partido del presidente Boric sigue siendo una buena definición porque estamos muy orgullosos de lo que se ha avanzado en este gobierno. Una cosa que habías dicho era que también había nacido el Frente Amplio del desencanto con la izquierda que estaba en ese momento en el poder y se separa. Y pasó que hubo por el otro lado también, además del Frente Amplio, otros encuentros por parte de los mundos más tradicionales que fueron bastante duros. En una frase dicen, voy a poner, sin embargo, todo cambió cuando las diferentes autoridades de los partidos leyeron documentos preparados por los distintos bloques del Frente Amplio para su comité central que se llevó a cabo ayer. Debemos evitar caer en análisis autoflagelantes que busquen destruir lo construido como partido, como gobierno. Es un ejercicio que se esforzará en realizar el adversario en su batalla cultural y que sectores del socialismo democrático buscarán potenciar como parte del liderazgo de la disputa por el liderazgo de la oposición. Frases como esta volvieron a enfurecer a la exconcertación. Estos niños apagan incendios con benzina, comentaba un dirigente el jueves. Son insolentes, decía otro. Ese es como parte de las tensiones que hay con esa vieja guardia. ¿Qué es lo que ustedes responden? Primero, yo no soy amigo de hacer críticas por la prensa a otros partidos. Creo que hemos sido partidos que hemos trabajado en conjunto en el gobierno, que hemos trabajado en conjunto en los municipios, que hemos trabajado en conjunto en el Congreso, en varios espacios, y por lo tanto creo que
Lo responsable es hacer la crítica de frente, pero conversando en privado. Y después se podrá expresar de cierta forma públicamente también, si es parte de la disputa política que normal y que está bien que ocurra, pero yo esperaría que sin calificaciones, sin que son insolentes, que son cabros chicos, que no aprendieron eso. Eso no es una crítica con mucho sustento, pareciera más un descargo de rabia. Y un destrato también. Y porque si hay diferencias ideológicas o estratégicas o de visión de cómo se hacen las cosas, me parece que es bueno para la política y me parece que es bueno para el campo de la centroizquierda, de la izquierda, del progresismo, que hayan diferencias. Y hoy día lo que nos muestra la elección presidencial es que hoy día somos minoría electoral, al menos, y por lo tanto tenemos el desafío conjunto de dejar de serlo, si creemos que las ideas de izquierda y del progresismo le hacen bien a Chile. Y creo que estas cosas no ayudan a ese objetivo. Por lo tanto, prefiero no entrar en la polémica de dimes y diretes, que te rige algo por la prensa, que también muchas veces la prensa y ciertos medios se van más a la pata farandulera de la cosa, más que a la pata de las ideas o cuáles son las diferencias más de fondo. Pero nosotros estamos totalmente disponibles a conversar, a coordinar, y creo que se va a dar, pero se tiene que dar, y cuando uno se pregunta en la oposición, se va a dar en la acción. Cuando estemos haciendo cosas, probablemente quienes tengamos objetivos comunes nos vamos a sumar a aquello. Por ejemplo, en nuestro congreso nosotros queremos que no sea solo encerrado en nosotros mismos, sino que podamos dialogar con la sociedad. Y no solo con la sociedad organizada tradicional, sino también con esa sociedad que no se siente escuchada por la política, buscar mecanismos de diálogo. Y seguro que hay otros partidos que también les interesa aquello. Y si nos encontramos en ese esfuerzo, muy, muy bien, y vamos a ser parte de un mismo esfuerzo. Si es que Kast, por ejemplo, más en la arena política quiere recortar derechos sociales en este recorte de 6.000 millones de dólares, yo creo que nos vamos a encontrar con estos partidos para defender que esos derechos sociales no haya un retroceso en aquello. Por lo tanto, definir a priori, como así como en abstracto, hoy sí, vamos a hacer 2, 3, 5 posiciones, vamos a ir viendo cómo nos vamos a ir encontrando en acciones y propósitos comunes. Pero ahí, por ejemplo, ¿qué tan profundo crees tú, esas diferencias? Que está bien, o sea, en general, me imagino yo el manual, cuando ocurren estas polémicas, la idea es ponerle paño frío, es lo que dicta, digamos, en general, cuando se mueven en política de partido, esto ocurre en la izquierda, en la derecha, en todo el mundo. Pero me gustaría preguntarte más concretamente en las diferencias, porque salió un reporte de Exante el fin de semana de que el socialismo democrático incluso estaría pensando en buscar alianzas con la derecha para ser oposición, o sea, una suerte de oposición más constructiva que cualquier otra cosa. Entonces, y yo te lo digo constructiva para ser elegante, porque en verdad esto es, cuando se habla de alianza, es como que van a impulsar cosas juntos. Me imagino yo, al menos eso es lo que desliza. Exante en esta nota que se titula Terremoto en la izquierda, socialismo democrático negocia pacto con la derecha en el Parlamento tras quiebre con FAPC. ¿Cómo reciben ustedes esa noticia? Mira, son por ahora trascendidos de prensa, así que difícil saber qué tienen de cierto o no. Yo vi también salida de varios diputados socialistas bien en contra de estas ideas. No he visto a nadie públicamente respaldándolas, diciendo sí, deberíamos explorar esos pactos. Y me parecería extraño igual por las conversaciones que uno tiene con las personas del mundo del socialismo democrático, en donde ellos han definido en la oposición, se han definido también preocupados por posibles retrocesos, como decía antes, en recortes de derechos sociales, o ya Kast ha anunciado cuáles van a ser sus agendas iniciales. Va a entrar con una agenda de regulación, ya no habla de eficiencia del Estado, no, habla derechamente de reforma tributaria. Una reforma tributaria que va a bajar el impuesto corporativo, que en general es sostenido por quienes más recursos tienen en este país, y que va a estrechar aún más fiscalmente a nuestro país y le va a dar menos posibilidades de financiar aquellas cosas que requieren ser financiadas. Entonces, por eso me parece, yo entiendo que el socialismo democrático está en contra de estas cosas, por lo tanto, me parecería extraño que en un acuerdo administrativo, que no es solo administrativo finalmente, porque lo que se hace ahí es ordenar cómo se distribuyen las comisiones en el Congreso, quién tiene las presidencias, y eso influye en cómo avanza la agenda legislativa. Por lo tanto, facilitarle el avance a estas cosas que entiendo estamos de acuerdo que son un retroceso, creo que no tendría mucha explicación ni estratégica ni táctica, tendría más que una explicación en cuanto a distribución de cargos nomás, pero entiendo que cada partido tiene un sustento de cosas que defiende y por lo tanto
no facilita que avancen aquellas cosas en las que no está de acuerdo. Pero estratégica, si uno lo piensa así a la rápida, tal vez sí hay, en el sentido de que no hay mayoría en el Congreso. Entonces, buscando cierta mayoría, tal vez pienso yo, estoy tratando de meterme en la cabeza también de quienes plantean esto. Hay ciertos puentes, ¿cierto? Hay dos bacheletistas, ministros que fueron de Bachelet en el gabinete de Kast. Hay personas que son del Partido Radical, hasta el momento no han sido expulsados, digamos, pese a lo que ha dicho su directiva. Hay puentes ahí, me da la impresión, o no lo ven tan así, como que puedan darse esos nexos de manera tal vez más natural. No, yo no lo veo así. O sea, la reacción del Partido Radical, por ejemplo, respecto a Campos muestra claramente cuál es su posición frente a que él haya tomado ese rol. Y justamente que estas personas se hayan ido de los partidos de la exconcertación muestra también el cambio que han tenido ellos y que el socialismo democrático no es lo mismo que la exconcertación, así como nosotros no somos lo mismo que éramos hace 4, 10, 12 años, ni el Partido Comunista ni un partido. Todos los partidos van cambiando y creo que también que estas personas ya no estén en el socialismo democrático muestra que ellos han tenido un cambio que también ha hecho más fácil el entendimiento con nosotros. Jimena Rincón, recordemos que pasó de ser ministra de Trabajo a directora de la AFP, que es una de las cosas que nosotros hemos criticado mucho, esa puerta giratoria entre el mundo público y los negocios, y qué bueno que ya no sea parte del sector de la centroizquierda y haya dado el paso, porque creo que ese vínculo con el mundo empresarial es mucho más propio de las derechas. Entonces yo no veo que esté en ese vínculo y de nuevo, solo un trascendido de ex-ante por el momento, así que no sé si haría tanta polémica por algo de Bofil. Pero ¿y si están Por una operación. Claro. por Bofil poniéndonos ahí con ese titular? Y si es tan importante, entonces, digamos, o al menos es algo como una verdad dada el hecho de que son parte de un sector, la oposición en su conjunto, como si fuera algo homogéneo. ¿Por qué se sienten tanto en el socialismo democrático cuando, por ejemplo, desde el Frente Amplio, también desde el Partido Comunista, acusan ellos, lo salieron a apuntar con el dedo por el caso de la ley Retamal, por ejemplo? Bueno, ahí habrán distintos análisis. Yo desde la posición de dirigente del Frente Amplio no lo entiendo tanto. La verdad nosotros no salimos a apuntar con el dedo, salimos a mostrar, algunos diputados salieron a mostrar cómo ellos habían votado en esa discusión y creo que pueden haber diferencias y son legítimas nuevamente. O sea, nosotros votamos en contra de la legítima defensa privilegiada, algunos abstuvieron, otros en contra, pero las abstenciones también suman al rechazo. Y por lo tanto, en ese minuto tuvimos una discusión y mucha gente nos dijo, ustedes no están con la seguridad, ustedes no apoyan las leyes de seguridad. Recordemos, la derecha, yo creo que constantemente dijo en la campaña presidencial, el PC y el Frente Amplio no votaron las leyes de seguridad a favor y nosotros no, incluso también lo dijeron sectores del socialismo democrático en la primaria. Y nosotros nos salimos a decir que eso era una afrenta, que nos estaban apuntando con el dedo. Salimos a decir, no votamos en contra de toda la agenda de seguridad, votamos en contra de aquellas cosas donde tenemos diferencias. Y cuando eso pasa a la inversa, yo esperaría una actitud similar, que ellos dijeran, nosotros votamos a favor porque creemos que está bien por ABC. Y es una diferencia que es legítima. Y se expresó en la votación. Entonces no veo por qué tanto... ¿Cree que hay un exceso de sensibilidad? Como una sobrereacción, diría yo, porque la verdad no... Creo que son diferencias legítimas de los procesos democráticos. Para eso está el Congreso, para eso los distintos partidos compiten y tienen bancadas y votan de acuerdo a lo que creen correcto. Es importante decir de que lo que pasó el fin de semana es el lanzamiento de este proceso, de este primer Congreso ideológico, estratégico. Sí. Porque hay dos etapas más. Una es la discusión en unidades congresales, que es el corazón del proceso con debate paritario, horizontal y vinculante en Chile y en el extranjero, y el otro es la plenaria nacional de junio de 2026. Ese es el proceso. Ese es el proceso. Nosotros damos el vamos este fin de semana, lanzamos el formulario de inscripción, queríamos hacer un hito mucho más grande, queríamos invitar a otros partidos, queríamos invitar a gente que ha colaborado con el Frente Amplio desde distintos lugares, pero lamentablemente los incendios en el sur hicieron que lo hiciéramos algo mucho más pequeño, circunscrito a nuestro comité central, también tanto en solidaridad con las personas afectadas, pero también porque toda nuestra militancia ya no iba a poder participar, las personas de las regiones afectadas están colaborando, algunas también han sido afectadas y por lo tanto decidimos hacer algo mucho más pequeño para dar el puntapié inicial, sobre todo respecto a esta inscripción. Y después viene
justamente estas dos etapas. La primera y la más larga y la más importante son la discusión, como decía, de toda la gente que se inscriba. Se van a distribuir en grupos de 10 a 20 personas, designados aleatoriamente, eso por cercanía geográfica, de manera de facilitar las reuniones, para discutir esta pauta respecto a los principios, respecto a las estrategias. Y cada unidad va a elegir delegados congresales que llevan la síntesis de su unidad a esta plenaria nacional. Y en esta plenaria nacional se van discutiendo aquello que salió, se van haciendo votos políticos y se van acordando las conclusiones de este congreso. Ese congreso después emana un documento, y son las conclusiones y es la guía estratégica para lo que viene en el partido, y a su vez, si es que hay modificaciones a las definiciones de principio, eso se canaliza en una reforma estatutaria. El Frente Amplio es un partido que sufre de, bueno, probablemente porque es parte de su época, de una adicción por la noticia última hora y la reacción. Incluso nosotros te preguntamos, oye, acaban de decir en el otro lado, no sé, es lógico siempre preguntarle sobre lo último, ¿no? Y es por eso que es importante saber cómo están, tú ves en la interna tratando de definirse y redefinirse, en especial con esta salida del gobierno. Es un momento muy importante, porque también habla de la supervivencia del proyecto, ¿no? Justamente, yo creo que uno de los puntos que marca la reflexión es la salida del gobierno, cuál es la lectura que hacemos de este gobierno, cuáles creemos que fueron los avances, cuáles creemos que aquellas cosas en que no pudimos avanzar, tanto en lo programático, pero también en lo estratégico, y también poder hacer la autocrítica que tanto se habla. Yo no quería decir la palabra, No, la dijiste tú. pero se hace internamente. No, también vas a sacar tu PDF. No, se hace internamente y sobre todo con el objetivo de sacar aprendizajes. No es la autocrítica autoflagelante para decir, hicimos mal A, B, C, porque a veces no sirve mucho. Quizás lo esperan los medios o quienes quieren criticarnos Claro. y que si nosotros... Como que los satisface. y si nosotros las personas que, claro, como que Eso. critican al Frente Amplio, dicen, mira, están haciendo la autocrítica. Claro. Y si nosotros hacemos autocrítica hasta acá, las personas que nos critican la van a hacer el doble. Y si lo hacemos el doble, No, es una proceso. trampa de buscar. Pero sí hay que sacar aprendizajes de cada proceso político, si no seríamos burros, si no aprendiera ¿Y cuáles son los aprendizajes Sí. de este? Yo creo que se están aquilatando todavía. Yo creo que primero hay una visión de la importancia de la disputa de ideas en la sociedad que no solo se da en la institución y en la institucionalidad. Lo hemos ejemplificado con la reforma tributaria, que hubo mucho esfuerzo en tratar de ganar por un voto en la Cámara. Al final se perdió igual. Y en otras cosas la estrategia fue efectiva para sacar cosas adelante, pero no se dio una disputa real de qué pasa con el sistema tributario en Chile, por qué el subirle los impuestos a los que más tienen no es que el Estado les quiera robar, sino que es una forma más justa de repartir las cargas públicas, esos servicios públicos que nos hacen bien a todos y que permiten también el desarrollo privado. Y hoy día yo creo que más gente que antes cree que los impuestos son simplemente un robo, y eso es un problema para la idea de izquierda. Pero el tema de sumar votos, un voto más, un voto menos, es más bien una discusión procedimental. En el ámbito político, ideológico, profundo del Frente Amplio, ¿hay algún aprendizaje de fondo que tú puedas decir que lo sacamos de este gobierno? Es que yo creo que lo de los votos no es solo procedimental, porque te habla de la conexión y cómo se entienden las instituciones democráticas. Y que si ellas, la forma finalmente que las instituciones democráticas representen los intereses de la mayoría, es que existan esos intereses de la mayoría y construirlos. Entonces, no es solo si uno cree que las disputas políticas se dan en lo procedimental o en el un voto más o un voto menos en el Congreso, a veces se va olvidando que las instituciones democráticas lo que tienen que hacer es representar esa mayoría y por lo tanto que esas mayorías sociales tienen que construirse permanentemente, que no están dadas por una forma institucional u otra. Pero yo creo que es un aprendizaje también del proceso constituyente, en particular del primero. Creo que en algún minuto se entendió, algún grupo de convencionales entendió que la convención se parecía a la sociedad y por lo tanto dejó de discutir las ideas con la sociedad y por lo tanto dejó de construir un respaldo a aquellas cosas que fueran saliendo. Y había un ímpetu de eso, habían cabildos, habían discusiones locales, y cuando se armó la convención como que se cerró la discusión ahí y se empezó a desconectar de la discusión social. ¿Y cuál es el aprendizaje de eso? Como que, no sé, pienso yo, en discusión de reforma tributaria, ¿se debió haber incluido tal vez la visión de Pamela Giles en la reforma tributaria? Ese es como No, la discusión es que en vez de poner la energía solo en convencer a los votos bisagra, se debería haber hecho una campaña explicativa donde ya sea el gobierno o ya sea los partidos
dijeran por qué es importante un impuesto al patrimonio a los súper ricos, por qué es importante desintegrar el sistema, por qué los impuestos, por qué nuestro sistema tributario es totalmente injusto, donde la principal carga la tiene el IVA y no la tienen los impuestos a la renta, y por qué, cómo nos compara eso con los países más desarrollados, y que las personas se convencieran. Y la discusión tributaria es un ejemplo bien particular porque siempre ha sido muy complejo Sí, que se haga masiva, Sí. pero es clave para el desarrollo. Es que es difícil. Mira, fíjate que el fin de semana me tocó ver la transmisión de los canales de televisión, las maratones De ayuda. de ayuda. Y es impresionante la agenda antiestado de los medios. No, o sea, y el CEPU era pornográfico el sábado en la tarde. Entonces, y eso le llega a mucha gente. Y dicen, no, la frase trampa es, no solo el Estado. Que está bien, yo estoy entendiendo, no solo el Estado. Pero también el Estado te ayuda a coordinar, te ayuda a poder procesar la ayuda, a tener información sobre el tema de limpieza, etc. Eso el sábado. El domingo en la noche fue más orgiástico aún, porque eran los rostros de todos los canales pasando un tape de Felipe Cubillo que decía no sobre el Estado. Entonces yo lo que quiero decir es, ¿cómo un partido político, con las intenciones de lo que tú has manifestado, puede dar el punto y convencer gente si toda la estructura cultural está diciendo otra cosa? Yo creo que es muy buena la pregunta porque tiene muchos caminos. Yo creo que uno es el camino de tener dispositivos comunicacionales que ayuden a dar esa disputa cultural, pero también hay un tema con la modernización del Estado o de las instituciones en general, porque yo creo que a veces si uno pone la disputa entre Estado-privados, o sea, para una emergencia, si uno pregunta quién es, con los procedimientos que tienen, quién puede construir primero 100 viviendas de emergencia, probablemente sea un privado. Probablemente el Techo para Chile puede hacerlo más rápido que lo hace el Estado. El problema, Eso no tiene nada malo. no tiene nada de malo. El problema tiene, yo creo, y donde está la disputa, es entre lo colectivo y lo individual. Porque los privados tienen la desventaja, que muchas veces no se ve, que le pueden construirse en casa a las 100 personas que definan por los criterios que a ellos se les ocurrieron, que pueden ser buenos o malos, pero no están sometidos a un escrutinio público, mientras el Estado busca y tiene formas y tiene leyes que lo ordenan para que, por ejemplo, esas 100 casas se construyan de forma de que atiendan a las personas que tienen más necesidad primero. Y entonces trata de poner el interés colectivo por sobre lo individual, pero a la vez eso lo lleva a una burocracia que a veces lo hace más lento. Y por lo tanto yo creo que también hay que pensar en una transformación institucional que muestre que lo que está en declive no es aquellas instituciones que velan por lo colectivo, sino que a veces tenemos una falta de modernización o rapidez para que el Estado pueda responder a las necesidades más urgentes de la O ciudadanía. sea, el Estado necesita una reforma. El Estado, no solo el Estado, yo creo que en general las instituciones democráticas necesitan repensarse para que se vean que responden al interés colectivo. Yo creo que hoy día las personas, hay mucha desafección con la política más que antes, incluso la historia que siempre han dicho que los políticos son corruptos, ladrones, todo, desde toda la historia, yo desde los 90 que lo hemos escuchado. Pero la desafección política ha ido aumentando y hoy día pareciera que las personas te dicen las instituciones democráticas no me representan, no representan el interés de la mayoría. Da lo mismo porque en vote mañana tengo que trabajar igual. Solamente bajo la inspiración, no de la instigación, sino de el saber. Las juventudes del Frente Amplio, ¿qué hicieron durante este evento del incendio? Las juventudes estamos organizando un voluntariado para empezar durante las 2 primeras semanas de febrero con la juventud, el Frente Estudiantil. En realidad nosotros no tenemos juventudes, claro, pero la gente joven, ¿sabes? Y la militancia se coordinó, hizo, Sí. porque pasa esto, este fenómeno que la gente dice, la Naya, el Otaquín, son más rápidos que, Claro. que eran antes los partidos. Exactamente, y yo creo que es importante y estamos organizando un voluntariado. Y otra cosa que hicimos que es importante, no la había mucho pública, pero le preguntamos al CERVEL también, ¿podemos gastar en voluntariado? Porque muchas veces el CERVEL cuando te revisa te dice, esto no son actividades de los partidos políticos. Nosotros creemos que sí. Y ahí tenemos también un problema institucional que va coartando la posibilidad de que los partidos políticos se inserten socialmente, porque todo lo ven como, están haciendo campaña electoral, están haciendo propaganda. Entonces, y no es esa la intención. Los partidos tienen que estar enraizados en la sociedad y se enraizan somos parte de la sociedad, se enraizan ayudando a nuestros vecinos, se enraizan recibiendo la ayuda también cuando necesitamos. Y
y aprovechando la fortaleza que tiene de habernos organizado, de tener formas de organización colectiva que permiten poder desplegar un trabajo en cualquier emergencia o situación con mayor fuerza que si cada uno individualmente va a agarrar una pala y se va a parar. Nosotros podemos coordinar con cuando se necesita, dónde se necesita, y eso lo vamos a aprovechar. Todas las instituciones son positivas, pero es muy importante que los partidos sean punto de reunión en esta dinámica institucional, porque si no es Far West. Y también pasan cosas como, por ejemplo, que la gente va más a un lugar e impide que vayan los equipos de emergencia. Es lo que pasó en Penco. Sin mala intención. No. Sin mala intención. Pero tienen que ser coordinados y con las capacidades que uno tenga. Que se metan personas sin experiencia a apagar incendios es contraproducente. Le va a dar más trabajo a los expertos en cuidar a esas personas que en dedicarse a lo que tienen que hacer. Pero yo creo que en general también los partidos, como decía, tienen que conectarse con la sociedad. En las emergencias se da aquello que se necesita, esa ayuda colectiva, pero también en general, en el día a día, y no solo con la sociedad como tradicionalmente organizada, no son solo los sindicatos, las federaciones de estudiantes, que también son organizaciones que han ido perdiendo fuerza y representatividad, sino que es buscar esas nuevas formas donde la comunidad se organiza, porque yo creo que las comunidades se siguen organizando, pero en formas mucho más blandas. Tú pones de ejemplo sindicato y mucha gente no pertenece al sindicato. Claro. Es como un debate sobre... Baja la sindicalización en Chile. Pero está en el comité de seguridad, o está en el chat del edificio. Tiene otra... El chat del edificio es lo más parecido a una junta de vecinos. O está en línea jugando, sobre todo los jóvenes, en ciertos juegos. Entonces hay otras formas de organización comunitaria que creo que los partidos todavía no logramos entender. Los partidos quizás que llevan un poquito más tiempo, porque yo creo que el PDG lo está entendiendo muy bien y ha formado comunidades en torno a emprendedores, o sea, ve las comunidades por intereses y las va entrando y las va politizando hacia su sentido y creo que eso es un desafío que tenemos, porque yo no creo que la organización comunitaria haya desaparecido porque los sindicatos y las juntas de vecinos hayan perdido fuerza, sino que se ha expresado en nuevas formas. Cambió. No. Y los partidos no hemos cambiado tan rápido como para entender y adaptarnos y entrar ahí. Interesante que dijiste el PDG. ¿Te llama la atención algo el PDG? Me llama la atención muchas cosas del PDG, como te decía, me llama la atención. ¿Positivamente? ¿O negativamente? Como trabajo partidario, más allá de como trabajo partidario positivamente. Ellos hablan hace mucho tiempo de la democracia digital y muchos se burlaron y creo que ahí hay un concepto interesante a explorar en estas nuevas formas, donde mucha más gente quizás tiene la posibilidad de participar digitalmente de las organizaciones que presencialmente, y eso no es necesariamente negativo. Me llama la atención también que hace 4 años hayan elegido una bancada, que se les haya desarmado por completo, que los hayan dado por muertos y que en 4 años más vuelvan a sorprender teniendo un muy buen resultado electoral y que por lo tanto la construcción no se hace solo desde las instituciones, desde una bancada, sino que están construyendo desde otros lados y eso me llama la atención positivamente. Ahora hay que ver también cómo se despliegan políticamente. Yo creo que han levantado ciertas banderas, pero todavía no es tan clara cuál es la ideología que hay detrás y creo que eso se va a ir viendo con el tiempo. Andrés, dos preguntitas para cerrar, cortita. La primera, bueno, respecto a la ministra Orellana, que realizó un respaldo a la ministra que viene, que ha sido bien polémica ella en el sentido de que por su doctrina evangélica, ¿cierto? También han surgido antecedentes de que ha participado en exorcismo de carácter sexual, ¿cierto? Para cambiar, digamos, su forma de pensar y los gustos y qué sé yo, de una persona. Ella salió lo ha dicho públicamente, pero también salió el fin de semana entiendo yo, un chat privado de interno del Frente Amplio con palabras de ella defendiéndola, diciendo que es un error señalar que sufre Cristina como un problema de base. ¿Esa es la posición del partido? ¿Es algo como que se ha discutido? ¿O es la posición de la ministra Orellana en su individualidad? Se conversó en un chat del Comité Central, no se llegó a una conclusión, así que yo te voy a decir la posición del partido frente a esto, es como pero las conversaciones que yo he tenido con distintas personas del partido, en general compartimos la visión de la ministra en el sentido de la crítica porque ella sea evangélica, no al lugar ni a la crítica bien porque sea evangélico, cristiano, católico, agnóstico, ateo o cualquier religión, eso está dentro de la libertad de culto, el respeto a los credos personales, y eso me parece que, por eso digo que esa crítica no al lugar. Ahora bien, y lo que dice la ministra, que yo comparto, hay que ver cómo se despliega políticamente, y si políticamente empieza a impulsar cosas que nos parecen que son un retroceso, critiquemos aquellas cosas y demos esa disputa, no la disputa personal de, como es cristiana, va a tener un problema. Uno entendería, por ejemplo, ella está en contra del aborto, lo ha dicho,
Y de nuevo, respetable como posición personal, pero hoy día tenemos una ley de aborto en 3 causales y un reglamento que permite que esa prestación efectivamente llegue a las mujeres que lo requieran. Si ella toma medidas para que eso no ocurra e intenta o cambiar el reglamento o hacer cosas que hagan que, a pesar de que existe una ley con un sentido, se implemente, no se pueda implementar, ahí sí es un problema, porque ahí sí está interviniendo su fe en las políticas públicas. Mientras eso no ocurra, yo creo que la crítica por su religión no tiene mucho sentido ni es correcta en una democracia. Oye, y lo último, estuvo acá Carolina Toá hace algunas semanas y planteó esta idea, que está de acuerdo con que existe un partido único, el socialismo democrático, el PPD, el PS, y dijo también el Frente Amplio. ¿Usted cómo ves esa idea? ¿Es algo que se conversa, está en el horizonte, lo tienen algunos militantes, hay tal vez algún grupo que lo esté planteando, o en verdad se ve inviable alguna alianza de esas características? No, yo por el momento no creo que sea algo viable, y menos después de las críticas que se han hecho. Después lo que han dicho de nosotros, Claro, no creo que no. Claro, es claro, como dicen que eso, y después dicen que no sé, que somos así una lista de epítetos, pero bueno. No, yo creo que somos proyectos distintos, que tenemos muchos puntos de coincidencia, pero que no tenemos exactamente la misma ideología ni la misma estrategia para el periodo. Lo mismo con el Partido Comunista. Yo creo que uno podría decir que hay 3 corrientes de lo que hoy día es el campo de la centroizquierda de progresismo en la institucionalidad, como el socialismo democrático, nosotros y el PC. Y creo que eso es bueno y también nos permite crecer. Yo no vería bueno que digamos somos todos lo mismo, porque no lo somos. Está Pancho Vidal. Escuchando atentamente este llamado a la unidad. Ojalá no venga con epítetos. Como su... No, Pancho, te he portado bien, Excelente. Ya, cerramos. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, que estés muy bien. Que esté muy bien. Muchas gracias a todos. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM.